este sábado. Vengo de Alemania. Estoy en Cacheliba con la comunidad Pokot desde el año 2005. Los primeros misioneros llegaron tal vez aquí hace 50 años. En ese tiempo, la gente vivía en pequeñas chozas. Vida misionera. Este sábado, 18:30, por su canal universitario. Guayaquil, ciudad traviesa de risa fresca con un encanto tan sin igual. Amo tu río, tu ritmo loco y hasta aquel túnel que el mono cuida. Ciudad ignota que me trastocas y que me invitas a poetizar. ¿Qué tal, amigos de UCSG Noticias? Los saluda Denise Gonzaga Landín. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía. A continuación les presentamos los titulares de hoy. Médicos reclaman por incumplimiento a la ley de apoyo humanitario. Alcaldesa de Guayaquil anuncia para diciembre el funcionamiento de la aerovía. 4 de cada 5 niños en Ecuador sufren de desnutrición crónica y 6 de cada 10 adultos sufren de obesidad. En lo internacional, Estados Unidos demanda a Google por infringir ley de competencia. Empezamos con la información del acontecer nacional, recordándoles que somos retransmitidos a través del dial 1190 AM de UCSG Radio. Y les comentamos ahora, para empezar, que para este jueves 22 de octubre el Frente Unitario de Trabajadores y la Unión Nacional de Educadores de la SUAY convocaron a una movilización nacional. La medida es en respuesta a las medidas adoptadas por el gobierno y en contra de la ley humanitaria, que según los dirigentes no favorece a los ciudadanos. Sostienen que 4 de cada 10 personas no tienen empleo fijo en el país y que el índice de desempleo es alto. Rubén Lema, presidente de la Unión Nacional de Educadores de la SUAY, indicó que ante las dificultades que atraviesa el país por las medidas antipopulares y neoliberales del actual gobierno, el Frente Unitario de Trabajadores convoca una movilización a nivel nacional para este jueves. En la ciudad de Cuenca se ha convocado a las 17 horas desde el Parque San Blas de todos los trabajadores, de las amas de casa, de los estudiantes, de los maestros, en contra de la política que viene implementando el gobierno de Lenín Moreno. Manifestó que la ley humanitaria lo único que ha hecho es cargar sobre el hombro de los ecuatorianos no solo la crisis por la pandemia, sino también de los actos de corrupción que, a decir de Lema, se ha generado durante los últimos 4 años. Debe ser una ley humanitaria que englobe a todos y no solo a un sector. Necesitamos avanzar, pero no cargando con la deuda que ha generado estos malos gobiernos. Si tenemos que endeudarnos, que sea para el bien del pueblo y no para que se lleven por saquillos en avionetas los mismos de siempre. A pesar de que falta pocos meses para que el presidente termine su periodo, buscan respuestas. Por ello recordó que hace un año, en las manifestaciones de octubre, se pudo frenar las pretensiones del gobierno. En estos 5 meses puede generar un cambio en su política, o en su defecto el pueblo puede también revocar ese mandato. Además, informó que el número de desempleados en el país antes de la pandemia era preocupante, ahora aún más por la emergencia sanitaria. Recuperar el trabajo, recuperar las fuentes de trabajo no significa simplemente implementar leyes, significa tomar decisiones que puedan generar esos empleos que, entre comillas, se ha manifestado por parte del gobierno, que no se han perdido, se han protegido. Sin embargo, allí están los resultados. 4 de cada 10 personas no tienen empleo fijo en el país y el índice de desempleo señaló que es alto. La canasta básica sigue aumentando su costo, su valor, y sin embargo los salarios o han sido reducidos
o han sido congelados y hemos hecho el llamado para poder analizar las necesidades del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, al gobierno no le ha interesado la vida de los pobladores. Y por otro lado, médicos del país exigen al gobierno la entrega de nombramientos. Precisamente hoy realizaron un plantón en la ciudad capital de la República, donde se encuentra en estos momentos José Daniel Acosta. José Daniel, adelante, cuéntanos un poco cómo ha cumplido esta jornada desde la ciudad capital. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Denise? 18 horas con 5 minutos, como tú ya lo dijiste, las calles de Quito nuevamente se llenaron de movilizaciones, en esta vez por parte de profesionales del área de la salud del país que reclaman al gobierno nacional la eliminación de 2 artículos, del artículo 10 y el número 40 del reglamento de la llamada ley humanitaria, pues sostienen que estos articulados del reglamento están impidiendo la contratación directa de muchos de ellos que estuvieron en la primera línea durante los meses más fuertes de la pandemia. Recordemos que la ley humanitaria instaba a que el personal que mantenía contrato ocasional y que estuvo enfrentando la pandemia, que automáticamente que se apruebe esta ley, tendría que obtener ya su no se está dando, es decir, no existe la contratación directa para ellos. En esta movilización participaron personal que ya ha sido separado de algunas casas de salud, de la red de salud pública del país y muchos que aún siguen trabajando pero que tienen el contrato ocasional. Escuchemos algunas reacciones. El reglamento es quitarle el derecho. El reglamento lo que hace es decir que si es que quiere el administrativo, si es que están de acuerdo, no, y la ley lo que dice, estabilidad para todos los profesionales y trabajadores de la salud. Aproximadamente unos 2.000 trabajadores y profesionales de la salud desvinculados, pero además vienen más desvinculaciones, porque quieren aplicar la 11ª transitoria, que es que si no ganan los concursos se van para afuera. Esta es la segunda jornada de movilización que realizan los profesionales del área de la salud del país. Esta movilización se desarrolló sin mayor percance, salió a las 15 horas del Parque El Arbolito, acá en el centro norte de Quito, y se dirigió hasta el centro histórico de la capital. Los manifestantes buscaron ingresar hasta la Plaza de la Independencia, pero como ya es costumbre en estas manifestaciones, el acceso estuvo cerrado, tanto por vallas metálicas como por uniformes. En algunas calles por miembros de las Fuerzas Armadas. Esta manifestación estuvo encabezada por algunos legisladores, entre ellos la asambleísta María José Carreón. No se registraron incidentes, finalizó aquí en la Plaza de Santo Domingo ya aproximadamente hace unos 30 minutos. Los médicos que han sido separados de algunas casas del sistema de salud pública y los que aún siguen trabajando bajo contratación ocasional no descartaron salir nuevamente a las calles si es que el gobierno nacional no acoge este pedido que realizan, que quieren que se elimine el artículo 10 y 40 del reglamento de la ley humanitaria. Es lo que les puedo informar a esta hora desde acá, desde el Centro Histórico de Quito, cuando son las 18 horas con 8 minutos. Ustedes continúan con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Daniel, y gracias por esa información desde la ciudad capital. Y en cadena nacional ahora les comentamos que este 19 de octubre, el presidente de la República, Lenín Moreno, junto al ministro de Trabajo, Andrés Ich, ratificaron el anuncio de 4 nuevos contratos laborales. Astrid Singre conversó con el vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio, quien considera al señalamiento como espejismos temporales. 4 nuevos tipos de contratos laborales se anuncian para el país. Estos son el contrato productivo, turístico, de emprendimiento y joven. Y aunque el ministro Ich no dio detalles sobre los nuevos modelos, el presidente Moreno sí reconoció la situación actual del sector turístico, por lo que señaló que estos 4 tipos podrían mejorar el panorama. Casi con certeza que estamos generando el empleo que necesitamos, ojalá, para todos los ecuatorianos. Estos contratos específicos se suman a los acuerdos laborales, al contrato especial, al emergente y a la reducción emergente de la jornada de trabajo que se estableció en la ley humanitaria. ¿Pero qué tan cierto podría ser la reanimación en el sector laboral? Esto lo contesta Pedro Cruz. Realmente son 500, 600 mil empleos nuevos o reciclados. ¿Por qué? Porque por la pandemia muchos empleadores, y hay registros
oficiales en los archivos del ministerio, que fueron más de 450,000 las personas que perdieron su empleo. La sospecha, la duda, la sana duda que queda es que ahora nuevamente se los está volviendo a contratar y esos son los contratos que aparecen registrados en el ministerio. Para José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, la creación de estos nuevos contratos son espejismos temporales. Es evidente que es ilegal, inconstitucional. En vista que el ministro del Trabajo no puede crear nuevos contratos a través de acuerdos ministeriales, únicamente se debe hacer a través de una reforma al Código Laboral. Por ende, decir que van a mejorar las condiciones del empleo en nuestro país con estos nuevos tipos de contratos es una falsedad. El Ministerio del Trabajo, a través de su ministro, está vendiendo humo, está vendiendo una falsedad. Las aspiraciones del Ministerio de Trabajo con este anuncio es permitir la creación de empleos de calidad y plenos luego de los duros momentos vividos durante la pandemia. Para UCSG Noticias, Astrid Singre. Y durante la 36ª Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en América Latina y el Caribe, la vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Muñoz, enfatizó que nuestro país es una de las naciones con mayor índice de desnutrición crónica infantil. Señaló que 1 de cada 4 niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica, mientras que 6 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad. La segunda mandataria agregó que para combatir el hambre y garantizar mejores condiciones de los agricultores, se impulsarán políticas públicas que permitan caminar hacia una agricultura sostenible, con énfasis en la generación de espacios de desarrollo, teniendo como centro a la mujer rural, el fomento de sistemas inclusivos de distribución de alimentos y la educación de hábitos de alimentación. Escuchemos las declaraciones de la segunda al mando. CEPAL proyecta que en América Latina y el Caribe, producto de la crisis, el número de personas en situación de pobreza se incrementarán en 45 millones adicionales y 28.5 millones adicionales en pobreza extrema, con riesgo de inseguridad alimentaria. En el contexto de que América Latina concentra al menos el 25% de los casos de coronavirus a nivel mundial, es fundamental que nuestra reacción sea impecable. Transformar los sistemas alimentarios para garantizar el acceso a una alimentación saludable no es una opción, es nuestra obligación y tiene carácter de urgente. No podemos seguir coexistiendo entre el hambre, el sobrepeso y la desnutrición crónica infantil. Y por otro lado, la pandemia de COVID-19 generó dudas en la ciudadanía con respecto a la alimentación, por lo que hoy dialogamos con una experta en el tema para que nos brinde información sobre la realidad de los alimentos en el organismo. Con la pandemia del COVID-19 surgieron varias interrogantes con respecto a la alimentación. Algunas personas recomendaban añadir remedios naturales a la dieta para reforzar el sistema inmunológico. Sin embargo, especialistas en nutrición aseguran que existen casos de personas que aún manteniendo un régimen alimenticio saludable han sido contagiadas. Personas que no llevan una alimentación saludable como tal, ¿se han contagiado de COVID? No. Personas que llevan una alimentación súper saludable, ¿se han contagiado de COVID? Sí. Personas que llevan una alimentación saludable, ¿se han contagiado de COVID? También. Y personas que llevan una alimentación desastrosa, se han contagiado de COVID. Entonces, como tal, que tú te alimentes en este momento mal y te haga más causa, más prevalencia para que tú te contagies, yo no lo considero relevante, porque básicamente es un virus que tal vez la alimentación te pueda causar unos síntomas ya un poco más leves. Por otro lado, no descartan que una buena alimentación sí mantiene el sistema inmune preparado para cualquier afección, pero esto dependerá de cada organismo. Que la alimentación se aterrice a la realidad. Es decir, no tenemos que buscar alimentos que vengan de muy lejos, ni alimentos muy costosos, ni alimentos de moda, ni buscar una mejor sal, una mejor azúcar, un mejor aceite para freír. Nosotros debemos de consumir los alimentos que tenemos a disposición acá y alimentos como tal. Eso es lo que nos va verdaderamente a dar lo que necesitamos día a día
buscar un poco más de guía en fuentes fiables. Justamente la Universidad Católica desarrolló una guía de alimentación saludable. Desde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, docentes de la carrera de nutrición diseñaron una guía para alimentarse mejor y así llevar un estilo de vida saludable y un sistema inmune resistente ante cualquier afección. Para UCSG Noticias, Evelyn Palacios. Y en diciembre empezará a funcionar la aerovía, obra que actualmente presenta un avance del 93%. El pasaje de este servicio de transportación pública será de 70 centavos, lo cual genera criterios divididos en la ciudadanía. María de los Ángeles Rendón nos informa. Un viaje desde el aire sobre el majestuoso río Guayas, con una vista espectacular de la perla del Pacífico, es lo que ofrece la aerovía, un sistema aerosuspendido de transportación pública que presenta un avance del 93%, el cual empezará a funcionar en diciembre del año en curso. Todos los días, alrededor de 100.000 personas utilizan el puente de la Unidad Nacional para moverse. Dato importante que sumado a los estudios de factibilidad llevaron a recomendar la alternativa de la transportación pública por cable, bajo un concepto elemental: descongestionar el acceso norte de la ciudad de Guayaquil. Para constatar dichos avances, la mañana de este martes, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, junto a su sucesora Cintia Viteri, realizaron un recorrido por la obra. ¿Cuánto pagaba o paga hoy todavía hasta diciembre un ciudadano que va de Durán a la Plaza del Centenario, donde el 65% aproximadamente de los pasajeros se quedan para estar en el centro de Guayaquil? 2 o 3 buses. Este transporte aéreo suspendido se complementará con 8 soluciones viales para la ciudad de Guayaquil. En conversaciones con la Embajada de Francia justamente el día de hoy para lograr mayor movilidad. Datos de la aerovía: el pasaje costará 70 centavos, usuarios diarios 40.000, duración del trayecto 17 minutos, funcionamiento 18 horas diarias, desde las 5 horas hasta las 23 horas, durante los 365 días del año. Número de estaciones 5, estación 1, Parque Centenario, ubicada en Avenida 9 de Octubre y Avenida Quito. Estación 2, Julián Coronel, en Avenida Quito y Julián Coronel. Estación 3, Técnica, en el Cerro del Carmen. Estación 4, Mosqueteros, en Malecón y Loja. Y estación 5, Durán, en el Malecón de Durán. En total son 154 cabinas, todas con acceso a Internet. La capacidad de cada cabina de la aerovía es de 800 kilogramos, es decir, puede transportar hasta 10 personas. Las opiniones ciudadanas son divididas en cuanto al costo del pasaje de este nuevo servicio. Para mí es demasiado. ¿Le parece mucho 70 centavos? Claro, para mí es mucho. Máximo creo que llegaría a unos 30, 40 centavos. Ahorita hay que buscar la economía. Es una alternativa mucho más rápida y creo que está conveniente el valor. 114 millones de dólares es el costo total de esta obra, que une a 2 ciudades hermanas, Guayaquil y Durán. Para UCSG Noticias, María de los Ángeles Rendón. Y con esta información hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos con más de UCSG Noticias. El análisis de los temas más destacados de Ecuador y del mundo. Que usó la política y el Estado para convertirlo en una cueva de ladrones. Usted los encuentra en UCSG Noticias, primera emisión. Preferiría 1000 veces tener la salud completa y un 0% de discapacidad con 100% de exenciones. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por el Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.
Amigos y amigas de Mesa de Análisis de Educación, no dejen de vernos. Nuestro programa del día martes a las 20 horas tendrá como invitado especial al economista Jorge Calderón, rector del Instituto Tecnológico Argos de Guayaquil. No dejen de vernos. Estamos de regreso esta vez con noticias del ámbito internacional. Les comentamos que el Hospital Severo Ochoa de Leganés, en las afueras de Madrid, fue uno de los más golpeados durante la primera hora de la epidemia del COVID-19. Hoy su unidad de cuidados intensivos está saturada y su personal teme revivir el mismo horror. El Hospital Severo Ochoa de Leganés, en las afueras de Madrid, fue uno de los más golpeados durante la primera ola de la pandemia de coronavirus. Hoy su unidad de cuidados intensivos está saturada y su personal teme revivir el mismo horror. Ya no es la carga anterior en la que te llamaban todos los días por 4, 5, 10 pacientes y no tenías camas, sino que ahora es... Tienes camas, pero si el paciente no es COVID, entonces ¿dónde le puedes ingresar? Que a veces tú lo tienes que trasladar a otro hospital. Esa es una angustia distinta a la que teníamos antes. Para frenar el virus, Leganés, así como Madrid capital, están bajo cierre perimetral desde principios de octubre. La enfermera Sonia Carballeira admite que esperaba una segunda ola, pero no tan temprano. Yo creo que todavía nos falta responsabilidad individual, todavía hay gente que tiene muy poca conciencia, que lo han visto como muy de lejos y no saben verdaderamente lo grave que puede llegar a ser la enfermedad. Entre los funcionarios se hace sentir el cansancio, tanto físico como psicológico. Aunque te hayas cogido unos días libres o vacaciones, continuamente en los medios de comunicación están saliendo datos, con lo cual es muy difícil el poder decir voy a desconectar del todo y a descansar. El pulso entre el gobierno central y el Ejecutivo Regional madrileño sobre las restricciones a adoptar, así como el relajamiento de una parte de la población, no se entienden en el hospital. Hay que tener mucho cuidado, porque nos estamos olvidando de esa otra parte de enfermedades que no son infecciosas, no transmisibles, la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardíacas, renales, pulmonares, que también existen y que se están retrasando incluso los diagnósticos precoces de patologías oncológicas. La verdad es que da la impresión de que hemos, a nivel social, aprendido poco. La región de Madrid, epicentro de la pandemia en España, contabiliza más de 34.000 decesos y aún tiene fresco el recuerdo de hace 6 meses de una pista de hielo convertida en morgue y hospitales colapsados. Emiratos Árabes e Israel firman varios acuerdos en una histórica visita a Tel Aviv. Son los primeros tratos concretos tras la firma de la paz. Israel y Emiratos Árabes Unidos firman un acuerdo de exención de visados, el primero de la historia entre Israel y un país árabe. Ha sido durante la visita también la primera de una delegación emiratí a suelo israelí. Junto a los ministros de Finanzas y Economía de este país se encontraba una representación estadounidense encabezada por el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. Mi equipo me ha escrito unas líneas que empezaban diciendo literalmente «Hoy somos testigos de la historia» y yo he dicho rotundamente «no». Hoy estamos haciendo historia, ha asegurado el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Lo hacemos de forma que perdure durante generaciones. Esta es la primera visita oficial jamás realizada de Emiratos Árabes Unidos a Israel. Esta es la primera vez desde la firma del acuerdo histórico de la Casa Blanca que los gobiernos de Israel y de Emiratos firmarán acuerdos prácticos concretos de cooperación.
Además del de visados, otros 3 de promoción y protección de inversiones, de cooperación en ciencia y tecnología y de aviación civil. Me complace ver que ambos gobiernos hemos hecho progresos significativos desde el histórico Acuerdo de Paz de Abraham. Emiratos Árabes Unidos continuará siendo líder regional en cuanto a reformas económicas, apertura y comercio internacional, estabilidad política y pacificación. La delegación estadounidense ha anunciado la creación del Fondo Abraham, dotado de $3.000 millones, que aportarán los 3 países para invertir en proyectos tanto en Oriente Medio como en otras regiones que impulsen la prosperidad para judíos, cristianos y musulmanes. 6 miembros de la Agencia de Inteligencia Militar rusa fueron inculpados en Estados Unidos por ciberataques globales, entre ellos contra la red eléctrica de Ucrania, las elecciones en Francia en 2017 y los Juegos Olímpicos de 2018. Así lo anunció el Departamento de Justicia estadounidense. 6 miembros de la Agencia de Inteligencia Militar rusa, GRU, fueron inculpados en Estados Unidos por ciberataques globales. Entre los ataques se encuentra uno contra la red eléctrica de Ucrania, piratería y filtración contra el partido político del presidente francés Emmanuel Macron en las elecciones de Francia en 2017, y el malware Olympic Destroyer, que borró datos de miles de computadoras que soportaban los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en Corea del Sur. Buenas tardes. Hoy anunciamos cargos criminales en contra de la conspiración de oficiales de la inteligencia militar de Rusia, que están acusados de llevar a cabo la serie de ataques informáticos más disruptivos y destructivos jamás atribuidos a un solo grupo. Los cargos incluyen conspiración para cometer fraudes y abusos informáticos, daños a computadoras protegidas y robo de identidad agravado. Uno de los involucrados fue acusado en 2018 de intentar acceder a computadoras estadounidenses involucradas en la administración de las elecciones de 2016. Los 6 miembros de GRU también son acusados de organizar un ataque de malware, denominado NotPetya, que en junio de 2017 infectó computadoras de empresas de todo el mundo, causando pérdidas por casi $1.000 millones solo en 3 firmas estadounidenses. En Estados Unidos los objetivos incluyeron hospitales, una subsidiaria de FedEx y un fabricante farmacéutico. Además, presuntamente apuntaron contra las investigaciones en Reino Unido sobre el envenenamiento del exagente doble ruso Sergei Skripal y su hija en la ciudad inglesa de Salisbury. Mientras que en Georgia se lanzó un ataque en 2018 contra una importante empresa de medios y en 2019 se intentó comprometer la red informática del Parlamento del país. La acusación fue presentada por un gran jurado federal en Pittsburgh, Pensilvania, donde los hackers supuestamente atacaron hospitales, aunque ninguno de los 6 está bajo custodia estatal. Y miles de indígenas colombianos protestaron contra la violencia que soportan en sus territorios mediante un juicio simbólico al mandatario Iván Duque, organizado muy cerca de la sede presidencial en el corazón de Bogotá. La icónica Plaza de Bolívar en la capital de Colombia era el punto elegido, pero no hubo encuentro con el gobierno nacional. La Minga, que congrega a miles de indígenas, representantes afro y campesinos colombianos, llegó hasta el lugar cercano al Palacio Presidencial buscando dialogar con el jefe de Estado. Estamos ya prestos al diálogo con el gobierno, pero no ha venido, no vendrá. Por lo tanto, seguiremos en Minga en resistencia. Piden al gobierno garantías para que se acaben las matanzas de los integrantes de sus comunidades y de otros líderes sociales. De acuerdo con la organización Indepaz, 47 líderes indígenas han sido asesinados en el último año y la cifra asciende a 167 durante la presidencia de Iván Duque. Queremos el derecho a la vida porque los actores armados nos están queriendo exterminar y porque el gobierno no nos está garantizando la vida. Los indígenas aseguran que numerosas zonas quedaron desprotegidas tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC con el acuerdo de paz, lo que ha llevado a violentos enfrentamientos entre grupos de narcotráfico, disidencias de las FARC y otras organizaciones por el control de esos lugares. Pero Duque sigue negándose a reunirse con los manifestantes. Nada justifica que en estos momentos pongamos en riesgo la salud y la vida. Si tenemos discusiones, démoslas en el marco de la democracia, sin que tenga que haber emplazamientos, ni ultimátums, ni invocar juicios que no tienen asidero.
Este miércoles la Minga se unirá al paro nacional convocado por las centrales obreras para exigir el fin de los asesinatos de líderes sociales y que se acabe la represión en las protestas. Estados Unidos lleva a juicio a Google. El gobierno norteamericano acusa al buscador de Internet de infringir la ley de competencia. Se acusa al gigante de Internet de ejercer su posición dominante en la búsqueda de información y también en la publicidad. La administración Trump declara la guerra a Google, su Departamento de Justicia y 11 estados estadounidenses, todos dirigidos por republicanos, han presentado una histórica demanda contra el gigante de Internet por presuntas prácticas monopolísticas. Es el mayor bofetón del gobierno estadounidense a la compañía de Alphabet, que aglutina casi el 90% de las búsquedas globales en Internet en sus poco más de 2 décadas de historia. La justicia le reprocha haber realizado actuaciones ilegales para ocupar una situación de dominio en el mercado de los buscadores, habiendo dificultado o impedido el acceso de sus competidores a los principales canales de distribución. El gobierno cree que, gracias a los ingresos colosales de sus múltiples plataformas, Google paga a fabricantes y operadores de telefonía móvil para que su buscador venga instalado por defecto. Esta demanda podría dar paso a otras importantes acciones antimonopolio contra otros gigantes de la red que están siendo investigados, como Apple, Amazon o Facebook. Es momento de hacer una pequeña pausa. Enseguida regresamos con más noticias del ámbito nacional. Quédese en nuestra sintonía. Si bien sabemos, no existe una cura contra el coronavirus, pero sí podemos prevenirlo y protegernos. Ten en cuenta los siguientes pasos. Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón. Usar gel antibacterial a base de alcohol. Al toser o estornudar, cubrirnos con el ángulo interno de nuestro codo en caso de que una persona tosa o estornude. Usar mascarilla y mantener determinada distancia, de máximo 1.5 metros de distancia, ya que es el rango de alcance de este virus. Evitar tocar nuestra cara con las manos, en especial ojos, nariz y boca. Evitar compartir objetos de uso personal o de uso común con otras personas. No automedicarse. No es recomendable el contacto físico. No saludo con mano o beso, no abrazos. Estamos de regreso con más información. Les comentamos ahora que los trabajos emergentes para mitigar el proceso de erosión regresiva en la cuenca del río Coca y proteger infraestructuras estratégicas del gobierno nacional, entre ellas el puente Ventana 2 y las obras de captación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, registran un avance del 40%. La Corporación Eléctrica de Ecuador avanza en la construcción del primer dique con contenedores metálicos que se colocó 100 metros aguas arriba del puente Ventana 2. Actualmente se puede observar que en el curso de agua se ha formado una especie de cascada y ha subido también el nivel del río en ese punto, tratando de alcanzar un nuevo perfil de equilibrio. Así lo explicó Carlos Jarrín, técnico de CELEC EP. Tenemos que rellenar de enrocado aguas abajo de este dique y con los otros que se construyan podamos disminuir el poder erosivo del río y aumentar en tiempo esta regresión o esta erosión regresiva hacia aguas arriba. El director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Loja señaló respecto a la información sobre medicinas caducadas en el Hospital Manuel Ignacio Monteros y en un centro de salud del Cantón Calvas, que está a la espera de la información de las autoridades nacionales. Dijo desconocer de dónde salieron los datos que fueron publicados en cuentas de redes sociales.
El pasado 16 de octubre, el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet, en su cuenta de Twitter anunció que 5.7 millones de dólares en medicamentos caducados habrían detectado en algunas unidades médicas. Entre estas están el Hospital Manuel Ignacio Monteros y un centro de salud del Cantón Calvas, provincia de Loja. Primero hay que empezar, la información parece que salió de fuentes oficiales, en eso no discuto, pero estamos en la averiguación de cómo recibieron esos datos y esa información. Yo he pedido informe tanto a Cariamanga como al hospital. Las pérdidas habrían ocurrido entre 2018 y 2020. En el Hospital Manuel Ignacio Monteros, el monto en medicinas caducadas es de $455.451 y en el Centro de Salud $199.491. Al respecto, el director provincial del IES de Loja explica que espera información de las autoridades nacionales. Para que tengan una idea, en los últimos 5 años se ha comprado cerca de 400.000, entonces no creo yo que el 50%, menos de 400.000, no creo que el 50% se haya caducado. Entonces yo justamente viendo la información de donde sale y con el respeto que tengo, he pedido información en detalle. Y señala que la información debe ser expuesta y analizada porque podría ser una equivocación. A ver, supuestamente de lo que he podido conversar, no. Sí, no habría la cuestión porque siempre cuando está por caducarse medicina, en algunos compromisos ahí es reponer la medicina. ¿Sí? Entonces, sí me causó sorpresa porque son cuestiones fuertes que sé que hay problemas con proveedores, sé algunos problemas que hay, justamente los hemos denunciado, hemos reportado, pero en este caso no sé, o sea, no me atrevo todavía a decir, pero de lo que he podido conversar, parece que hay algún tipo de equivocación. El titular del IES en la publicación señala además que las casas de salud expuestas son la muestra de una mayor cifra y que seguirán con la investigación para determinar responsabilidades. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Alexandra Zarango, Plus Noticias. Y la Fiscalía del Guayas obtuvo una nueva sentencia condenatoria contra Miguel Ángel P.N., profesor de la Unidad Educativa CEBI, procesado por el abuso sexual perpetrado contra una menor de 4 años de edad. El Tribunal de Garantías Penales le impuso una pena privativa de libertad de 13 años y 4 meses. Los magistrados impusieron, además de la condena, una multa de 40 salarios básicos unificados y el pago de una reparación integral a la víctima de $10.000. Así como el tratamiento médico-psicológico para la niña. El ya sentenciado también deberá emitir las debidas disculpas públicas. Miguel Ángel P.N. está cumpliendo prisión por 2 sentencias ya obtenidas por Fiscalía, una de 5 años de pena privativa de libertad y otra de 13, ambas por abuso sexual. En otro tema, urdecinos continúan reclamando presuntas irregularidades en la construcción del proyecto Plaza Jerusalén. UCSG Noticias dialogó con el representante de los moradores, quien afirma que aún no reciben respuesta por parte del municipio. María Bernarda Ceballos nos informa. Ha transcurrido más de 1 año y el problema continúa. Y es que moradores de Urdez aún esperan respuesta por parte del municipio de Guayaquil por la construcción del proyecto Plaza Jerusalén. UCSG Noticias dialogó con el representante de los moradores, el abogado Jacobo Quintero, quien afirma que existen irregularidades en la construcción del proyecto. Que se realizó sin aprobación de la Comisión de Monumentos del Cabildo, que se realizó sin aprobación ni votación del Consejo Municipal de la ciudad, se realizó sin contrato entre el municipio y la contratista que con 182 trabajadores construyó este monumento, se realizó sin estudio de impacto ambiental y se realizó sin ningún tipo de permiso de construcción ni autorización dada por el municipio de Guayaquil. Y asegura que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, COTAD, ha sido violado. Se lo viola porque el COTAD exige que primero que cada autoridad pública cumpla sus funciones y no se abrogue funciones de otras entidades o de otros funcionarios públicos. Y aquí tenemos un problema jurídico en donde la alcaldesa de la ciudad se ha abrogado para sí las funciones de todo el Consejo Municipal. El representante de los urdecinos señala que 30 requerimientos de información han sido enviados a la alcaldesa Cintia Viteri desde el 29 de octubre del 2019, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. Motivo por el cual la Defensoría del Pueblo ha abierto un expediente contra la alcaldesa de Guayaquil por negarse a entregar información pública que es propiedad de todos los guayaquileños.
Otra de las irregularidades, de acuerdo al abogado Jacobo Quintero, es la instalación de cámaras particulares dentro de un espacio público. No pertenecen a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de la ciudad, no pertenecen al ECO 911, no pertenecen al municipio, no pertenecen a la Policía Nacional. Pero si a usted le roban en el parque, no puede pedir las grabaciones, porque nos ha contestado la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil que esas cámaras están ahí, no son de ellos. Intentamos comunicarnos con la representante del Cabildo porteño, pero hasta el cierre de este reportaje tampoco obtuvimos respuesta. Mientras tanto, los surdecinos piden que no se continúe repitiendo el mal manejo de espacios públicos en este sector. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias. Y cambiamos de tema porque por el alto número de católicos que reúnen las actividades en la Iglesia de la Virgen del Quinche, ubicada en Quito, así como en la Basílica Menor de la Virgen de Montserrat en la provincia de Manabí, se han suspendido las misas y las peregrinaciones con presencia de peregrinos. Se anuncian controles para los ciudadanos que irrespeten esta decisión. Se trata de una de las celebraciones religiosas con mayor presencia de feligreses en Manabí. La Basílica Menor de la Virgen de Montserrat, ubicada en Montecristi, suele recibir un promedio de 300.000 peregrinos durante las homilias. La procesión, que se cumple cada 21 de noviembre, copa las calles de la urbe y se estima que más de 50.000 personas asisten cada año. Pero este 2020 no habrá procesión con presencia de peregrinos, sino un recorrido que hará la Virgen de Montserrat por las calles del cantón. La medida se toma por la pandemia que afecta al mundo entero, y lo que se busca es evitar los contagios con la aglomeración de feligreses. Durante las misas se entregarán imágenes a quienes lo soliciten para que realicen las novenas en sus domicilios, tal como en otros años. Así también el director del ECU 911, Juan Zapata, informó que la iglesia de la parroquia El Quinche en Quito estará cerrada y que las actividades religiosas se realizarán de manera virtual. La mejor obra que podemos hacer por el país ahora es no acudir, cuidarnos y sobre todo, al igual las instituciones van a hacer los operativos que corresponden por si hay personas que pese al estar cerrado el santuario a esta campaña comunicacional, igual vayan. Pero vuelvo a insistir, la mejor decisión es no ir porque se ha tomado la decisión de la suspensión y de cerrar justamente el santuario, inclusive las misas, la iglesia va a estar cerrada. Las autoridades han anunciado que realizarán operativos de seguridad para impedir que ciudadanos caminen hasta la tradicional iglesia. Así también en Montecristi, para la seguridad y el orden, se contará con la ayuda de personal policial y militar. Dos organizaciones políticas de Loja esperan ser calificadas por la Junta Provincial Electoral para continuar el proceso que conduce a las elecciones generales del 2021. Hasta el momento, 15 están calificadas. Existen 15 movimientos y partidos políticos que han sido ya calificados como para proceder con su elección. Estas organizaciones políticas calificadas y en firme son Libertades Pueblo, Democracia Sí, Creo, ARE, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Alianza Minca por la Vida, Movimiento Unión Ecuatoriana, Suma, Alianza Honestidad, el Movimiento APLA, mientras que notificaron a Alianza Loja Primero, Te Convocamos a Avanzar, Partido Sociedad Patriótica y Movimiento Ecuatoriano Unido. Existen dos partidos que están pendientes de calificar. En pocos minutos la Junta nos reuniremos para analizar el tema de UNES, de la Alianza UNES, Compromiso Social, lista 1 y lista 5. Sostiene que están avanzando en el proceso de calificación de las listas presentadas por las organizaciones políticas. Hasta el día martes 20 de octubre existieron 15 organizaciones calificadas de forma positiva, lo que sigue ahora es la notificación. Afirma que en el caso de haber alguna impugnación de forma fundamentada, se debe presentar hasta un máximo de 3 días. Existen varias inhabilidades que existen en el reglamento de calificación de candidaturas, como por ejemplo no presentar una declaración juramentada, ¿sí? Estar debiendo pensiones alimenticias, etc. Pero todos esos análisis, todas esas inhabilidades, la Junta los analiza en conjunto con los 5 vocales que pertenecemos al. De no haber objeciones en 3 días, quedarían en firme las candidaturas e integrarán las papeletas electorales del domingo 7 de febrero de 2021.
En Santo Domingo de los Áchilas se espera el pronunciamiento de un juez para autorizar el funcionamiento de un número mayor de taxis a lo permitido en la actualidad. Majestad, a continuación nos tiene un informe. Este 15 de octubre de 2020, el juez que lleva el caso de factibilidad de transporte comercial en Santo Domingo dio a conocer tanto a la empresa pública municipal de transporte como a Compropsa que deben esperar a que el proceso regrese a su despacho desde la Corte Provincial de Justicia, definiendo así la suerte de los taxistas pertenecientes a Compropsa. Y una vez que regrese donde el juez Curipayo, nosotros ya podemos proceder de acuerdo a la ley, que quiere decir que salir a hacer el control en las calles de que solo operen los que tengan permiso de operación y que no tenemos nada que deber a la sentencia y que ya depende de él lo que él disponga para adelante. Nosotros no podemos disponer, ¿no es cierto? Nosotros solo cumplimos lo que el juez dice. La empresa pública municipal de transporte entregó un estudio de oferta y demanda de transporte el 8 de octubre del año en curso al juez que lo solicitó, donde se reveló que no había capacidad para taxis en la urbe. Conforme a eso, empezaron los controles y socializaciones con los conductores, explicó el gerente de la entidad, Héctor Fiallo, donde se verifica que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Por si acaso, transporte público incluye transporte de buses urbanos, taxis ejecutivos, taxis convencionales, transporte liviano y transporte escolar. A todos les estamos haciendo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra competencia, ese es nuestro mandato. Nosotros tenemos que garantizarnos que todos los transportistas públicos que están dentro de nuestra competencia cumplan la ley. El presidente de Compropsa, Pedro Chavarría, aseveró que en caso de ser el fallo a favor de la empresa de transporte, irá hasta las últimas instancias, aunque indicó confiar en la justicia. Recordemos que días antes, el día jueves, si no mal recuerdo, él manifestó que ya a partir del día lunes comenzaban los operativos. Obviamente se entiende que él tiene asesores. Me imagino que lo han de haber ya asesorado al respecto y que no podía tomar esa postura porque enmarca en un incumplimiento. Ya existe en la Fiscalía un proceso investigativo en contra del señor Fiallos por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Mientras tanto, Unitaxis tiene interpuesta una acción de protección por la posible entrega de 130 cupos a Compropsa, alegando que habría una competencia desleal ante un número de taxis que sobrepasa el límite requerido en medida a los habitantes de la urbe. El análisis de los temas más destacados de Ecuador y del mundo. Que usó la política y el Estado para convertirlo en una cueva de ladrones. Usted los encuentra en UCSG Noticias, primera emisión. Preferiría 1000 veces tener la salud completa y un 0% de discapacidad que un 100% de exenciones. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por el Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estamos de regreso esta vez con información deportiva. Saludamos a Andrés Chiriboga. Adelante, Andrés, con tu informe. Buenas tardes, bienvenidos al segmento deportivo de UCSG Noticias.
Les saluda Andrés Chiriboga. El día de ayer culminaba la jornada 2 de la Liga Pro. Tenía que jugar Emelec frente a Guayaquil City en el estadio Cristian Benítez. El partido terminó 1-0 por la mínima diferencia a favor del equipo de Paul Gavilanes. Una vez más lo hizo. El Guayaquil City de Paul Gavilanes derrotó al Club Sport Emelec por la fecha 2 de la segunda etapa de la Liga Pro. En un partido que parecía favorable para el cuadro millonario porque generó varias ocasiones de gol, pero al final no tuvo la eficacia para poder ganar el partido. El conjunto del City aprovechó una desatención defensiva, un error puntual de Marlon Mejía y Gonzalo Mastriani lo cambió por gol y victoria para el cuadro ciudadano. Con este resultado, el equipo de Guayaquil City se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones con 6 puntos de 6 disputados, igualando al Barcelona Sporting Club. Y en torneos internacionales, el día de hoy 2 equipos ecuatorianos juegan. Delfín a las 5:15 de la tarde visita a Olimpia de Paraguay. Tendrá que jugarse el todo por el todo. La posibilidad de clasificar a octavos de final de Conmebol Libertadores. Podría también clasificar a Sudamericana o quedarse con las manos vacías. Liga de Quito a las 7:30 de la noche se juega el primer lugar frente a River en Argentina. Por su parte, Liga de Quito, ya clasificado junto a River Plate, se va a enfrentar justamente contra el equipo argentino en Buenos Aires para definir la ubicación de clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores de América. La ventaja la tiene el equipo de Marcelo Gallardo porque juega en su país, a pesar de que no se jugará en el Estadio Monumental, donde hace de local el cuadro de la Banda Roja. Es favorito para ganar su partido y de esta manera ganar el grupo de la Copa Libertadores. Sin embargo, el equipo de Repetto viene motivado con la intención de tratar de dar la sorpresa y quedarse con el grupo de la Copa. Y esto ha sido todo por el día de hoy en Los Deportes. Nos estaremos reencontrando en una próxima ocasión. Gracias Andrés por ese informe y como siempre gracias a ustedes por su fiel sintonía. Les recuerdo que su cita con nosotros de lunes a viernes a las 18 horas aquí en UCSG Noticias. Tengan muy buenas noches. De acuerdo a la CEPAL, 2.7 millones de empresas podrían quebrar en el año 2020 debido a la pandemia global del COVID. Esto representa aproximadamente 8.5 millones de empleos que podrían perderse en los próximos 6 meses. Esta realidad no es ajena a lo que sucede en el Ecuador, país en donde 3 de cada 10 ecuatorianos son emprendedores. El sector más golpeado, de acuerdo a los directores de las diferentes cámaras industriales, es justamente el pequeño empresario. Hoy quiero comentarles algunos errores financieros que se cometen en los negocios. Primer error, considerar gasto aquello que no es gasto. Muchas veces el emprendedor cree que toda salida de dinero es un gasto. Gasto es aquello que se consume en el momento o que se consume en el corto plazo. Por ejemplo, si usted tiene un pequeño emprendimiento, pensemos un negocio de comida, y usted está comprando una moto, esa moto no es un gasto para usted. A pesar de ser un ingreso de dinero, usted debe considerar esa moto como un activo, es decir, como una inversión. Otro de los errores que se cometen es que hay egresos de dinero que sí son gastos y que no se consideran gastos. He escuchado muchas veces que se dice, no, es que yo soy el que trabaja en el negocio y por tanto no debo considerar un sueldo. Error, usted debe considerarse un sueldo. Aunque usted o su familiar